Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un placer teneros hoy en esta masterclass. Como sabéis, dentro de la serie de masterclass que se vienen desarrollando con el Máster en Urgencias Pediátricas tercera edición, que estamos ahora mismo vigente, que tenemos ahora mismo vigente, y en las que los doctores Mintegui y Benito, codirectores del máster, pues vienen comentando aspectos y cuestiones un poquito pues, de novedad o que son susceptibles de tener esta masterclass, ¿no? En este caso vamos a comentar, vamos a hablar sobre la estructuración de la investigación en un servicio clínico, en concreto en el servicio de urgencias pediátricas. Y como en ocasiones anteriores, de nuevo os animamos a que podáis intervenir. Abriremos en cualquier caso unos minutos en la parte ya un poco posterior de la ponencia para abrir una mesa redonda y si alguien quiere hacer algún tipo de comentario o plantear alguna duda, pues que el doctor Mintegui pueda contestar las diferentes cuestiones que puedan surgir. Y sin más dilación, recordaros también a los que sois alumnos del máster en su tercera edición, pues que tendréis estas masterclass colgadas dentro del temario para que las podáis revisitar las veces que queráis. Así que, sin más, voy a darle paso al doctor Mintegui para que comience su ponencia y muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes entre comillas, porque por lo menos aquí en Bilbao hace un calor tan terrible que el mejor sitio para estar es donde estoy ahora, aquí en lo que llamamos aquí el Choco, el sótano de mi casa, y hablando de investigación. Eh, de todas formas tiene mérito, que un día ya cercano al verano aquí, porque he visto que se ha conectado alguna persona del Cono Sur, a la cual saludo muy afectuosamente. Pero vamos, aquí ahora que está haciendo un tiempo extraordinario, pues el mejor sitio para estar es la playa, eso sin ninguna. Yo, antes de empezar, diría que yo soy el jefe de sección de formación e investigación de nuestro servicio de urgencias de pediatría. Y cuando yo me presenté a la jefatura, que era una jefatura abierta, yo hice un proyecto de formación e investigación. Y me acuerdo lo que me dijo el gerente al salir. Me dijo: "Joder, me ha sorprendido muchísimo que haya un proyecto de formación e investigación en urgencias, ¿no? Pues porque en realidad siempre hemos sido como de segunda categoría. Entonces parece que también en formación e investigación teníamos que ser de segunda categoría. Y eso no es así. O sea, también en formación y en investigación podemos ser de primera categoría. Entonces yo voy a intentar explicar cómo hemos estructurado la investigación en un servicio clínico para que vosotros podáis sacar alguna idea, para orientaros y que es posible que os sea útil, ¿no? Es decir, esto no es una charla clínica que muchas veces lo que se suele pedir, pero esto es un máster de urgencias pediátricas. Entonces, un máster de urgencias pediátricas uno tiene que intentar entender cómo se puede estructurar la investigación en un servicio clínico como es la urgencia pediátrica. Y eso voy a hacer si consigo. Ya he pasado. Vale, de acuerdo, adelante. Bien. Entonces, bueno, este es el índice que voy a seguir, pero en el fondo, que ya me conocéis un poco, voy a entrelazar un poquito todo esto y voy a intentar hacerlo de la manera más amena posible, porque lo que voy a intentar es que esto no sea un incidente con múltiples víctimas por un PowerPoint espantoso sobre investigación, porque pues, sobre investigación y sobre cualquier cosa puedes dar una charla que sea terrible. Entonces vamos a intentar que esto sea pues un poquito ameno, un poquito más divertido si es posible, ¿no? Y voy a intentar explicar cómo hemos conseguido que nuestro servicio de urgencias de pediatría sea considerado un grupo consolidado de excelencia del Instituto BioVizcaya de Investigación. ¿Eh? Y dentro de este instituto de investigación, que engloba a todos los grupos de investigación médicos que hay en Vizcaya, pues es de los pocos grupos no colaborativos con otros servicios que consiguen el grado de consolidación de excelencia. Un grupo que durante el tiempo que ha existido ha desarrollado 12 tesis doctorales, 2 en este momento están en desarrollo y 7 de cuyos miembros han llegado a ser, o son en este momento, profesores de universidad, lo cual pues es importantísimo y es importantísimo para el servicio y también para las personas, lógicamente. Vale, bien. ¿Y cómo hemos conseguido esto? O sea, cuando uno hace investigación tiene que medirse por lo que le dicen agentes externos. No vale lo que dices tú, sino agentes externos, ¿no? Y entonces esto es un servicio que tiene el gobierno vasco, pero es una entidad pública también, donde se ven las publicaciones de los diferentes grupos de investigación. Nuestro grupo de investigación, a pesar del golpetazo que supuso el COVID,
y a una progresión brutal, vemos cómo publica aproximadamente unos 20 artículos al año. Este año llevamos 12 artículos, estamos hablando de principios de junio. Entonces, hombre, publicar 20 artículos al año, un servicio de urgencias de pediatría, pues no es una cosa tan común, pero es una cosa que es conseguible, ¿no? Es importante recordar que nosotros somos pediatras de urgencias y que todos los que trabajamos y todos los que hacemos investigación en nuestro servicio también vemos pacientes. Y este es nuestro trabajo principal. Pero a través de ese trabajo principal que tenemos nosotros es de dónde sacamos la investigación. Y es del trabajo principal que tenemos nosotros de donde salen las preguntas más importantes de investigación. Por eso es muy importante que la investigación llegue a la práctica clínica. Porque las verdaderas preguntas de investigación salen de cuando tienes dudas viendo un paciente o una situación clínica. Vale. La primera pregunta que os podéis hacer es si es posible llegar a crear un sistema de este estilo. Bueno, pues esta es una pregunta que no os tenéis que hacer. Y voy a hacer una explicación de todo el sistema de investigación a través del fútbol. Y espero que alguno sea futbolero para que lo pueda entender. Claro, si uno es amante del fútbol y encima es de Bilbao, pues solo tiene un equipo de fútbol, que es el Athletic. Entonces yo voy a intentar explicar las similitudes que tenemos con el Athletic de Bilbao, que es nuestro equipo de fútbol, y vamos a ver cómo se desarrolla un sistema de investigación de forma paralela al equipo de fútbol. Bien. Esta es una pancarta que se colgó hace pues, como 5 o 6 años en el campo de fútbol de Bilbao, en San Mamés, donde pone ahí en euskera 120 años, que era 120 años de esa fotografía que aparece ahí. Y esa fotografía es esta que aparece aquí, que es uno de los primeros equipos del Athletic, ¿no? Entonces, seguro que estas personas, el Athletic se creó cuando ingenieros ingleses vinieron a Vizcaya a explotar las minas, no a trabajar en las minas, trabajaban los mineros de aquí, pero ellos venían a dirigir esa explotación, ¿no? Entonces, los primeros equipos del Athletic eran mezcla de ingenieros ingleses y jugadores vascos, es así, ¿no? Entonces, ninguno de los que están en esa fotografía, ninguno de ellos, pienso yo, que se plantearía que lo que estaban creando ese equipo de fútbol iba a ser un fenómeno como el que ha resultado hace un año cuando se gana una copa y salen 1 millón de personas a la calle y desbordan las riberas de un río viendo a los jugadores pasar en lo que llamamos una gabarra, en un barco de remolque, en un remolcado. Entonces, eso no se lo plantearon seguro. Entonces, no tiene sentido que te lo plantees. Es posible que llegues a esto. Tú no te plantees si vas a llegar o no vas a llegar. Empieza a hacer investigación. Porque los grandes grupos de investigación no se han planteado desde el principio si es posible conseguir las metas que han conseguido finalmente, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que son esenciales para hacer investigación en urgencias de pediatría, aunque al menos son muy facilitadoras de la investigación. Y la primera es tener una masa crítica. Bien, entonces, si uno se da una vuelta por los campos de fútbol de los colegios de Vizcaya en los fines de semana, verá miles y miles y miles de niños que juegan al fútbol. Miles de niños. Pues el deporte top, ¿no? Entonces, claro, pues el Atleti tiene una masa crítica donde poder escoger los jugadores, ¿no? Entonces, claro, si tú te vas a un servicio de urgencias de pediatría como el nuestro, verás como también se reciben miles y miles y miles de niños todos los años. Incluso cuando nos viene el golpetazo del COVID, que fue un golpe brutal, brutal para la sociedad, y de eso también podríamos hablar, de lo que supuso el COVID, porque fue una cosa terrible, sanitariamente y socialmente hablando, pues incluso con el COVID venían miles y miles y miles de niños, con lo cual masa crítica tenemos de sobra para hacer investigación. De hecho, para que os fijéis, nadie sabe en Europa cuántos niños visitan los servicios de urgencias anualmente. Y eso sí que sería un estudio fantástico para ser realizado. Pero se estima que son entre 2 y 3 millones de visitas a urgencias por niños en Europa anualmente. Pero eso son estimaciones que hay. Entonces, si hay 2, 3 millones de visitas, ¿cómo no vamos a tener masa crítica para hacer investigación? Hay masa crítica de sobra para hacer investigación. Vale. Pero claro, la masa crítica no es suficiente. Claro, tú tienes muchos niños, muchos niños, muchos niños, pero te hacen falta más cosas. Y una cosa esencial es la organización. Eso es fundamental. Si uno ve esta fotografía, por muy futbolero que sea, es imposible que reconozca a ninguno de los jugadores, salvo que sea familiar de alguno, porque son unos chavales, ¿no? Y la organización debe abarcar también a la gente más joven. O sea, la organización no, perdón, la investigación no puede ser exclusiva de la gente con más experiencia.
las personas más jóvenes de los servicios de urgencias de pediatría deben estar integradas en los sistemas de investigación desde los estudiantes, ¿no? Y de hecho, y este es uno de los papers que lo comento siempre, de los que más orgulloso me siento, a pesar de que no es mi tema de investigación, pues porque es un trabajo de investigación publicado con una estudiante de medicina. Y eso fue un hito, conseguir integrar a los estudiantes en los sistemas de investigación. Aunque todos sabemos que el que se la juega en un campo de fútbol es el primer equipo. Es decir, nosotros, pues claro que tenemos la cantera, el equipo filial, tiene que estar bien definido cómo suben, pero quien se juega el tomate verdaderamente es el primer equipo. Pues en el primer equipo también tiene que haber organización. Y todo el mundo, aunque no sea futbolero, sabe que en un equipo de fútbol hay portero, hay defensas, hay medios y hay delante, ¿no? Entonces, claro, si uno ve, por ejemplo, el Atleti y ve al portero Unai Simón y ve al delantero Iñaki Williams, dice, pues hombre, cada uno juega en su sitio. Porque si un día a estos les da una ventolera y deciden que Iñaki Williams sea el portero y Unai Simón sea el delantero, pues entonces eso va a ser un desastre. No. Y eso también es aplicable a la investigación, porque la investigación también tiene un primer equipo y la investigación también tiene que estar organizada. Y si bien es verdad que una persona cuando es joven es bueno que busque y pruebe diferentes áreas de investigación, si es lo que le gusta la investigación, luego llega un momento que uno tiene que investigar en lo suyo. Tiene que investigar en lo suyo. Entonces, cada servicio de urgencias de pediatría que quiera estructurar un sistema de investigación tendrá que decir, mira, yo voy a hacer investigación en esto, ¿no? Y no puede ser que vas a hacer investigación hoy en esto, mañana en lo otro, o sea, un día en otitis, otro día en trauma craneal, otro día en imaginaciones, otro día en analgesia. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Tienes que tener un sistema estructurado y nuestro servicio tiene varias líneas de investigación que, que se pueden modificar. Evidentemente, claro que se pueden modificar. Claro que se pueden modificar. Y hay cosas que aparecen y cosas que desaparecen, ¿no? Y cada línea de investigación tiene que tener su estructura. Y esta diapositiva es la antítesis de lo que tiene que ser una diapositiva, pero resumiendo, se vería aquí, ¿no? Donde vemos cómo es la patología infecciosa en nuestro servicio, donde hay una serie de coordinadores, donde hay una serie de subáreas de investigación y debajo los estudios en los cuales aparecen médicos adjuntos, médicos residentes y en algunos casos estudiantes también. Y que nadie menosprecie la fuerza de los estudiantes y por supuesto que nadie menosprecie la fuerza de los residentes porque los residentes son esenciales, esenciales para hacer investigación en los servicios de urgencia de pediatría. Cuando uno estructura el sistema de investigación, tiene que contar con gente que coordine, tiene que tener adjuntos, tiene que tener mires y tener estudiantes. En nuestro servicio de pediatría, el servicio de pediatría de nuestro hospital hay 48 médicos internos residentes. No dependen de nuestro servicio es un servicio independiente, el servicio de urgencias de pediatría. Todos los MIRES participan en investigación. Entonces, tienes a 48 personas que han aprobado el MIR, que son brillantes, brutalmente brillantes, y que encima tienen ganas de trabajar. Pues bueno, vamos, ¿cómo no vas a aprovechar eso? Eso es fundamental, ¿no? Bien, porque, fíjate, yo en este partido estuve en el campo de fútbol, que el Atleti ganó 5-3, y los 5 goles los metió Aritz Aduriz, que era el último gran delantero centro que ha tenido el Atleti, aunque no os preocupéis, porque este año vamos a dar el golpe en la Champions League, eso no tengáis ninguna duda. Bueno, pues este hombre metió los 5 goles, fue el primer jugador en marcar 5 goles en la Europa League, es una competición europea de fútbol, ¿no? Vale, pues a pesar de lo importante que tiene un genio, tiene que ser un genio, la base de esto no son los genios en absoluto. Tener una persona muy brillante en investigación es muy importante, pero la base no son los genios. Hasta el mismo Aritz Aduriz decía, sin el equipo no soy nadie. Y eso es verdad. Eso es verdad. Claro que es importante tener gente brillante en investigación, eso es muy importante, pero sin equipo no hay nada. Entonces, una responsabilidad de la persona que está estructurando esto es crear un equipo y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. A eso hay que dedicar mucho tiempo. Tener un genio, si lo tienes, es lo más fácil, si consigues tenerlo, pero crear un equipo, eso es complicado, ¿no? Entonces, tienes que tener masa crítica y tienes que tener organización. Pero aún así, no todo, no es esto suficiente. No. Tienes que tener más cosas para hacer investigación. Entonces, llegamos a los recursos, ¿no? Entonces, todo el mundo, cuando habla de recursos, piensa automáticamente en el dinero, ¿no? Y yo me acuerdo
una conversación que tuve en su día con Nate Kupperman, que es un gran investigador norteamericano, y llegamos a la conclusión y coincidíamos los dos en que mucho más importante que el dinero son los cerebros. Eso es innegable. Entonces, recursos no es igual a dinero. El dinero es importante, pero no es lo esencial para hacer investigación. Tú tienes que darte cuenta qué recursos tienes en tu servicio y qué recursos puedes tener alrededor, ¿no? En el caso del Atleti, el Atleti solo juega con jugadores vascos. Entonces tienes esos jugadores ahí. Pero un año decidieron fichar a este hombre, que es Marcelo Bielsa, un entrenador argentino, extraordinario, extraordinario. Transformó el juego del Atleti. Fue una revolución extraordinaria el fichaje de este hombre. Entonces dices, bueno, pues lo mismo que el Atleti hace eso, igual nosotros también tenemos que mirar un poquito alrededor, ¿no? Y dices, vamos a ver qué pasa cuando miras alrededor. En esta gráfica vemos en las columnas, en las barras de las columnas, en las publicaciones anuales que tenemos en nuestro servicio, y en la línea roja es el factor de impacto acumulado. Entonces, hombre, pues pasó en un servicio de urgencias pediátrico, estábamos muy contentos, decíamos, pues fíjate, pues vamos publicando 5 o 6 manuscritos al año, empiezan a ser citados, empiezan a publicarse en revistas indexadas, dices, bueno, pues la cosa no va bien. Pero cuando miramos alrededor, cuando vimos que existen otros servicios médicos y cuando vimos que podíamos trabajar con gente que no es médico, gente que no es médico, ¿eh? Que están en comités de ética, en unidades de calidad, epidemiólogos, matemáticos del Instituto Biovizcaya, los servicios de documentación y sobre todo las redes de investigación, que eso sí son médicos. Entonces la transformación de la investigación es brutal, brutal, ¿no? Pues fijaros cómo era el gráfico nuestro y cuando empezamos a mirar alrededor y cuando nos metimos en redes de investigación, se multiplican las publicaciones, se multiplica el factor de impacto acumulador y se multiplican los frutos que tienes en la investigación. Entonces, eso es tremendamente importante. Tremendamente. Fíjate cómo era antes y cómo ha sido después de mirar un poquito alrededor. Integrarse en una red de investigación es esencial, es esencial. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? PERN es la red que integra todas las redes multicéntricas, la gran mayoría plurinacionales que existen a lo largo del mundo. Bien, entonces, claro, PERN es lo más alto que hay, ¿no? Y PERN está constituida por los representantes de las redes de diferentes países o de diferentes continentes, ¿no? Bueno, pues igual no te integras en PERN, pero tienes redes en las sociedades científicas para hacer investigación multicéntrica. Y entonces un miedo que puede tener uno es, yo seré capaz de estar trabajando en red, daré la talla como para que esto sea, no sé, para dentro de desarmar el ridículo, pues uno tiene miedo también, dice, joder, no va a hacer el ridículo, pues apuntaros a una red de investigación. Apuntaos a una red de investigación. Y al principio no diseñaréis un trabajo, colaboraréis, pero si luego uno tiene interés y tiene ideas y ve pacientes, que eso es esencial, hay que seguir viendo pacientes, pues seguro que al final se le ocurrirán ideas. Claro que sí. Y se ocurrirán ideas clínicas para hacer investigación. Y no serán ideas derivadas de que tengo una visita de un laboratorio y que me propone hacer no sé qué. Serán ideas cuando uno está viendo un paciente y dice, joder, estos niños que tienen un trauma craneal, ¿cuándo tengo que hacer un TAC? ¿O cuándo tengo que hacer un eco cerebral para no sé qué? ¿O cuándo tengo que pinchar analítica a un niño que tiene fiebre? Eso es muy importante. Entonces uno se mete en las redes de investigación y colabora. Y al final, si tiene interés y tiene ideas, pues acaba dirigiendo, ¿no? Vale. Eso además, el meterte en redes de investigación, esta es una pena que esta diapositiva no se pueda actualizar, porque esto es del recurso Research ID, que no deja actualizar en este momento, pero dices, oye, pues mira, es que además así colaboro con montones de gente de montones de países para hacer mis publicaciones y encima, oye, es que encima, fíjate la gente que me está citando, porque todo esto es un gana-gana, ¿eh? Porque ellos se van a aprovechar de tu trabajo, entre comillas, y tú del de ellos. Entonces, esto es fantástico. Entonces, las redes son esenciales, ¿no? Pero hay que saber que además de eso, pues también existen barreras. Sí, 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 pues claro que hay barreras. No vamos a repetir las barreras de siempre, que son muy aburridas, ¿no? De que pues, trabajamos con publicidad, que es verdad, que en la urgencia de pediatría el trabajo no es tan planificable. Es planificable, pero no tanto. Es decir, tú no puedes decir, mira, pues voy a poner la consulta de 8 a 12 y voy a ver un niño cada 15 minutos. Pues no es así.
No es así. Entonces tendrás que adaptarte a eso. Pero además de eso, no estamos hablando del trabajo en urgencia, estamos hablando de estructurar un sistema sostenible de investigación. Entonces, la barrera más importante es que el Atleti no puede fichar a estos. Claro, es que no los puede fichar. Es imposible porque por la política del equipo juegas con los de casa, ¿no? Entonces tienes que saber que tú no vas a poder hacer lo que hacen algunos hospitales muy conocidos, fundamentalmente de otros países y fundamentalmente norteamericanos, que es fichar a las estrellas. Es así. Y yo cuando he conocido a muy buenos investigadores americanos, joder, me ha sorprendido enormemente la movilidad que tienen. La movilidad en base a contratos e incrementos de sueldo, pero nosotros vivimos en una sanidad pública. Entonces eso no existe. Entonces esta es una barrera con la que tienes que vivir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues que además de la masa crítica, organización y recursos, te hace falta un poquito más, ¿no? Entonces te hace falta un buen clima. Esto es esencial, ¿eh? Esto es esencial, ¿eh? Sí, porque aquí tenemos a dos genios del fútbol, que son Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovic, pero no cuajaron. Fantásticos los dos, ¿eh? Fantásticos. Uno como jugador y el otro como entrenador, fantásticos. No tenían confianza, no tenían un buen clima entre ellos. Eso es esencial. No hagan nunca investigación con una persona con la que no tengan cierto grado de amistad. No, no, no lo hagan. Y no digo nada de una persona con la que te lleves mal, no, porque eso está abocado al fracaso, al fracaso. Bastante tenemos con que a veces tienes que trabajar con personas con las que no tienes un buen feeling, para encima, joder, pues ponerte un trabajo adicional con personas con las que no tienes una buena relación. No lo hagan nunca, nunca. Es un consejo fundamental. Yo, de hecho, siempre que empiezo un trabajo de investigación, pregunto a los investigadores de uno en uno si tiene algún problema con los demás. Y alguna vez, cuando ha habido, digo, pues este equipo no se monta porque vamos, no vamos a acabar bien, no vamos a acabar bien. Vale. Es decir, como decía Richard Duriz, el equipo y la afición somos una cuadrilla. Yo no digo que se sea una cuadrilla, pero sí que se tenga un grado de confianza y de amistad entre la gente que está haciendo el estudio, porque si no, luego hay problemas, y bastantes problemas tenemos en la vida. Vale. Además de la masa crítica, organización, recursos y buen clima, hace falta confianza. Sí, 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 sí. Esto es fundamental. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué hace falta confianza? Porque las cosas en la vida cambian. Sí. Vamos. Y ahora cuando veo las nuevas generaciones de residentes, me gusta a veces estar cuando están charlando porque veo que son tan diferentes a como somos nosotros, pero eso es una cosa natural. Lo mismo que cuando yo entré, pues les oía a los mayores y decía, estos también, ¿no? Entonces las cosas van cambiando. Y no solamente en la sociedad, también en la medicina. Porque es la medicina, tienes que saber si vas por el mismo camino o si vas por el camino del cambio. Claro, el cambio tiene que ser cauto, ¿no? Tiene que ser prudente, pero hay cosas que tienes que cambiar. Entonces tú tienes que saber que tú también puedes ser el motor del cambio. Es así. Sí, porque eh, en esta, en esta diapositiva ponemos la que era la antigua, la primera carátula de la red de investigación de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, donde una MIR de pediatría, ¿eh? Incluimos una frase dicha por ella en 2012. Hoy en día esta residente es una reumatóloga, o sea, no tiene nada que ver con la urgencia de pediatría, pero publicó un paper sobre lactancia febril y dijo, no pensaba que fuéramos capaces de cambiar la medicina. Y dije, iba 10, pues tiene razón. Y eso es muy importante. Y todos somos capaces de cambiar la medicina, no solo aquel que está en un instituto de investigación brutal o no solo aquel que ha hecho no sé cuántos papers. No, no depende de eso, depende de la cabeza y depende de las ideas. Sí, porque es posible cambiar la medicina. Sí, pero tienes que escoger el camino. Y hay dos formas fundamentales. Una es decir, vamos a conseguir que se apliquen los cambios. Nosotros coordinamos un observatorio toxicológico de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría desde 2008. Pero ya habíamos hecho cosas antes, desde el año 2001. Entonces, desde el año 2001 estamos enredando las intoxicaciones en España, ¿no? Entonces, y tenemos un montón de publicaciones, pero probablemente la diapositiva o la figura mejor que refleja el trabajo que se ha hecho en este observatorio toxicológico es la siguiente, ¿no? Se ve cómo desde el año 2001, a pesar de que en este momento somos 58 hospitales, cada uno con sus cosas, eh, cada uno con sus barreras, con sus limitaciones, sus fortalezas, sus debilidades, pues uno puede ver cómo
independientemente de que hayamos visto cambios muy importantes epidemiológicos, hayamos hecho alertas, un montón de cosas, hemos conseguido que los servicios de urgencias de pediatría integrados en este grupo de investigación traten mejor a los niños que llegan a urgencias. De hecho, la descontaminación gastrointestinal, que es un problema brutal a nivel mundial, y hemos publicado la variedad que existe a nivel mundial, pues uno puede ver cómo en el año 2001-2002, en nuestro primer estudio, solamente el 42% de los chavales a los cuales se hacía un procedimiento de descontaminación gastrointestinal, ese procedimiento era apropiado, 42%. Mientras que entre 2014 y 2018 eso subió al 75,9%, prácticamente se duplicó. Es decir, se ve una mejora continuada y sostenida, lo cual es importantísimo. Entonces, esta es una forma de cambiar la medicina, hacer que los cambios lleguen al paciente. Y otra cosa es diseñar todo el cambio. Y como ya ustedes han visto la sesión que hicimos en lactante febril, pues hombre, el diseñar una herramienta como Step by Step ha cambiado el manejo del lactante febril, independientemente de que uses el Step by Step, que uses la regla PECAR, uses la que quieras, porque ha cambiado totalmente. Ha cambiado. De hecho, ya no se hace punción lumbar a todos estos niños, ya no se ingresa a todos estos niños, ya no se pone antibiótico a todos estos niños, y en este momento ya estamos diseñando, o sea, seleccionando pacientes a los cuales ni siquiera hay que hacer pruebas en sangre. Entonces, eso es tremendamente gratificante, ¿no? Vale. Bueno, pues además de la masa crítica, la organización, los recursos, el buen clima y la confianza, esto es esencial. Esto es esencial, la fuerza. Esto es importantísimo para hacer investigación. ¿Por qué? Porque mira, nosotros después de muchos años sin llegar a una final, en el año 2009 el Atleti llega a una final, mete el primer gol y luego el Barcelona nos mete 4. Ojo, el Barcelona de Messi, Piqué, un equipazo. Un equipazo, ¿no? Era el último partido y Joseba Echeverría, que fue un jugador mítico en el Atleti, llorando, como lloró mucha gente ese día en la grada, ¿no? No solo eso, sino que en 2012 llegas a la final de la UEFA, una competición europea, y te mete 3-0 el Atlético de Madrid. Y nos da un baño macanudo en el campo de fútbol. Tremendo. Yo el último reyet que he tenido ha sido hace 2 días, de un trabajo de investigación que pensaba que era muy bueno, año y medio de investigación, y lo mandas a una revista y te dice reyet. Y dices, joder. Claro, yo ya tienes una edad y has conseguido muchas cosas en investigación, pero la gente más joven, hostia, esto es un golpe durísimo, durísimo, ¿no? Del que te tienes que levantar, del que te tienes que levantar, del que tienes que aprender y del que tienes que aprovechar los comentarios que te hagan, porque si tú crees que el trabajo de investigación es bueno, aprovecha los comentarios que te hacen e intenta publicar en otra revista. Intenta mejorar tu artículo, no te rindas. Es muy importante tener fuerza, es importantísimo. El reyecto es un golpe durísimo. Cuando una revista no te da opción, dice, mira, no es suficientemente bueno. Si me dices es de una gran calidad, pero tenemos tantos más que te han mandado a paseo. Entonces hay que tener mucha fuerza cuando pasa eso. Pero si es bueno, mi consejo es, joder, no bajéis los brazos, seguid con él. Vale. Además de la masa crítica, de la organización, los recursos, el buen clima, la confianza y la fuerza, hace falta mucho trabajo. Sí, 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 sí. Mucho, mucho trabajo. Porque el Step by Step se desarrolló después, o sea, o consiguió el reconocimiento después de 17 artículos publicados en revistas indexadas. 17. Todos sabemos lo que cuesta uno, ¿verdad? Pues 17 es 17 veces más, 17 veces más. Entonces, claro, tienes que tener mucha, mucha capacidad de trabajo. Bien. Y al final lo tienes que intentar. O sea, tienes que tener masa crítica, tienes que estar bien organizado, tienes que tener los recursos de alrededor, llevarte bien, tener confianza en que vas a poder generar un cambio, fuerza para detener los golpes, capacidad de trabajo y luego intentarlo, porque a veces lo intentas y hasta puedes ganar, ¿no? Hace unos años vino el Barcelona en la final de la Supercopa de España, final a doble partido entre el Barcelona y el Atleti. Barcelona, un equipazo brutal con Messi, entrenador Luis Enrique, que acaba de ganar la Champions League. Y antes de venir a Bilbao dicen, el triplete es el pasado, interesa el sextete, es decir, vamos a ganar todo. Bien, pues ya está. Y
en los diarios aparece esto como una noticia, ¿no? Messi pone la quinta. Claro, todo el mundo lo conoce a Messi, pues Messi es un jugador brutal. Y no hay más que ver cómo estaban las apuestas en el partido de ida. No digo nada del partido de vuelta que era en Barcelona. Pero hay que jugar, hay que jugar. Y si tienes confianza y te atreves, pues a veces puede que gane tu equipo, el Atleti, ¿no? Entonces empieza el partido y sorprendentemente Mikel San José desde medio campo mete un gol que yo no había visto un gol así nunca. Yo lo vi por la televisión. Digo, pero qué gol ha metido este hombre. Pues el mismo gol que metió Borja Gómez publicando esto en Pediatrics. Borja Gómez, un adjunto de nuestro servicio, un investigador fantástico que publica esto en Pediatrics. Publicar en Pediatrics la tasa de rechazo es cerca del 99%. Conviene no olvidar. Y no te digo nada si no eres norteamericano. Bueno, pero sigue el partido, porque no se acaba con el 1-0, ¿no? Y al de un rato mete el 2-0 a Aritz Aduriz, que nos quedamos de pues 2-0 al Barcelona, es imposible. Oye, Natalia Paniagua publica Dexametasona en Journal of Pediatrics, también primer cuartil, una revista de un impacto extraordinario. Pero el partido sigue y vuelve a meter el Atleti el tercer gol al Barcelona, 3-0. Yolanda Ballestero también en Journal of Pediatrics, otra miembro del grupo de investigación de nuestro servicio. Y cuando ya piensas que todo, no, ¿qué va a pasar aquí? No va a poder todavía mejorar, mete el 4-0 el Atleti, que es la publicación reconocida del Step by Step en Up to Date. Up to Date, que es la Biblia, que es un recurso extraordinario para mantenerse al día, incluyen las recomendaciones de la lactancia febril Step by Step. Todo eso es fantástico, ¿no? Porque eso, además de cambiar la medicina, también te da un grado de satisfacción personal brutal y un reconocimiento brutal, no solamente para la persona, que también, y que es muy importante. A todos nos gusta que nos den una palmadita, pero también para tu hospital y también para tu país. Todo eso también es importante en la vida. En la vida también hay cosas que son importantes y esas lo son, ¿no? Y encima, a veces el reconocimiento es internacional, porque llega el partido de vuelta y el Barcelona no te puede ganar, te empata uno y ganas la Copa frente al superpoderoso Barcelona. Y es reconocido internacionalmente y dices tú, qué bien me siento, por favor, después de todo este trabajo. Y dices, bueno, ¿y eso es posible repetir? Pues depende, ¿no? Y también tiene más mérito si lo haces con gente de tu casa, porque no puede depender de dos fichajes que vayas a hacer, como hacen ciertos hospitales norteamericanos, que los respeto profundamente, pero que tienen los recursos que son diferentes a los nuestros. Entonces, hacerlo con los de tu casa, con tus amigos, joder, eso es muy importante también, ¿no? Y al de unos años, pues volvemos a llegar a una semifinal de esas de la Supercopa y te toca contra el Real Madrid todopoderoso y le ganas. Y la final contra el Barcelona todopoderoso y de repente en la final 2-3 en la prórroga con gol de Iñaki Williams, que no te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Y dices, bueno, esto es sensacional, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Y te lleva a que de repente el año pasado ganas la Copa y 1 millón de personas, 1 millón, un porcentaje, no ha habido jamás una manifestación de ese estilo en Vizcaya, de personas invaden las calles y los márgenes de una ría para acompañar a ese remolcador, a un remolcador, para acompañar a un remolcador con la gabarra, con los jugadores del Atleti y la Copa. Y es reconocido internacionalmente como un hecho social brutal que jamás pensaban que podía suceder aquellos mineros e ingenieros de las minas que crearon el Athletic Club. De la misma forma que nosotros jamás pensamos que podríamos diseñar una herramienta como el Step by Step que haya sido reconocida como muy buena herramienta. Y no solamente reconocida porque uno ponga the best, sino porque motivó que Pediatrics publicara este artículo de opinión por dos monstruos de la pediatría de urgencia, Paul Aronson y Mark Newman, diciendo, oye, tendremos que evaluar a los lactantes pequeños con fiebre con el step by step, como hacen estos europeos que están medio locos, ¿no? Y no solo eso, sino que luego en revistas de medicina de familia, por ejemplo, también aparece el step by step. En recursos utilizados en Internet, MDCalc, te piden permiso, por favor, dejen incluir el step by step, e incluso en reuniones científicas norteamericanas es escogido el step by step como uno de los artículos top en un año
en lo que es lo que supone la pediatría de urgencias, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que hay que atreverse, ¿eh? Después de todo lo que hemos dicho, uno tiene que salir de esta charla y decir, bueno, yo creo que puedo intentarlo. Y si uno lo intenta, pues es posible que resuelva el cubo de Rubik, cosa que yo jamás he conseguido hacerlo, pero bueno. Y yo no sé si después de esto tendréis alguna pregunta, y si tenéis alguna pregunta, yo estaría encantado de responderla, o si alguien, en vez de hacer la pregunta de forma aquí directa, la quiere hacer pues a través del correo electrónico, yo contestaré en lo que pueda. Así que muchas gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy para comentar. Pues sí, buenas tardes. Ya os, como os indiqué al principio, si tenéis alguna duda, podéis trasladar a través del chat y podemos comentar alguna cuestión sobre todo lo que ha estado comentando Santiago esta tarde. Em, y si no, pues bueno, en unos minutos, si no la podemos dar por concluida, pero bueno, os animamos a que aprovechéis su presencia y que está aquí en directo para que podáis plantearle las cuestiones que os puedan inquietar. Y estoy convencido que cuando tengamos alguna sesión más clínica, como pasó la última vez, que hubo un montón de preguntas, las tendremos. Pero también confío que la gente que tenga alguna pregunta, si no quiere hacerla aquí, porque además uno puede pensar, qué tontería, igual pregunto una tontería, que nunca hay tonterías, ¿eh? No hay preguntas estúpidas, hay respuestas estúpidas. Si quiere la puede hacer por correo electrónico y yo le contestaré, ¿eh? Aquí veo una pregunta muy interesante, el apoyo metodológico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, Veo una pregunta, es muy interesante. En cuanto al apoyo metodológico, diseño y estadística, ¿cómo estáis organizados? Muchas gracias. Bueno, nosotros no hay un trabajo de investigación que no pase por el comité de ética. No puede pasar, o sea, hacerse un trabajo de investigación sin el comité de ética. Y nosotros no somos matemáticos. Nosotros somos pediatras de urgencias. Entonces, claro, después de muchos años de investigación, pues hay cosas que podemos hacer, pero muchas no. Hay otras muchas que no. Entonces, hay gente que opta por formarse. Y también es correcto. Dices, pues yo me voy a hacer pues un máster en estadística o un máster en epidemiología o en lo que fuera. Nosotros tenemos la fortuna de que tenemos matemáticos en el Instituto de Investigación, entonces que son totalmente infrautilizados. Son totalmente infrautilizados. Entonces nosotros lo que hacemos es, las dudas que tenemos cuando tenemos el diseño es enseñar el diseño y decir, oye, queremos intentar identificar pues, factores de riesgo de lo que fuera. Y pensamos que lo correcto sea un análisis multivariable que no sabemos hacer. Pero igual a ti se te ocurre una forma mejor. Y entonces a la gente hay veces, claro, es que son gente muy buena en su campo, en matemáticos, ¿no? Entonces esa gente es la que te tiene que resolver esas dudas. Y eso supuso un impulso brutal. Yo todavía veo diseños de trabajos, hoy me han enseñado un diseño de un trabajo aprobado por una red de investigación que digo, no, es que no tiene sentido, no tiene sentido, si esto no está bien diseñado, no sé cómo ha podido pasar este filtro, ¿no? Entonces, el, el tener gente externa que lo mire y te lo analice. Y luego otra cosa, también pediatras de urgencias con los cuales tengas confianza como para ser capaz de admitir sus críticas. Porque tú cuando pasas un trabajo de investigación a alguien, tú lo que quieres es que te diga que es fantástico. No, no, no. Lo mejor es que te diga que que hay que cambiar cosas y que te sugiera cambios. Porque probablemente, aunque tú pienses que sea fantástico, probablemente hay cosas que sean mejorables. Y de la misma forma, yo siempre digo que cuando mandas una comunicación a un congreso, no debe ser leída solamente por tu jefe de servicio, tiene que ser leída por el R1. Y nosotros desde hace años, cuando tenemos un trabajo de investigación, y antes de decir, pues ya lo tenemos, el resumen preparado, vamos a mandarlo, ¡epa! Tiene que leerlo un residente, un par de residentes de primer año, y lo tienen que entender perfectamente. Y si no se entiende es porque no lo hemos hecho bien. Entonces, esa es la historia. Vale. No sé si lo estás leyendo, Santi, si no te traslado. La pregunta, lo que dice Viviana. Bueno, Sí. lo primero, muchas gracias por tus palabras, Viviana, y ha sido un gusto verte, que te he visto por un momento en la cámara, así que lo primero, un abrazo. Los más jóvenes, mira, este año han ido 21 médicos residentes al Congreso de Urgencias de Pediatría y se han sentido, vamos, ha sido muy bueno que fueran, porque además todo el mundo piensa que los trabajos de investigación son fáciles de hacer en todo el mundo y no es así. Entonces, cuando uno lleva un trabajo de investigación que está bien hecho y lo defiende y dice, jo, qué bien lo hemos hecho. Es que no es difícil, no es difícil, porque yo además les digo la verdad, digo, mira, no hacer investigación por el tema de
de que tengáis una publicación para una oposición, porque no tiene sentido. El tiempo que vas a dedicar es brutal. Es mejor que te dediques a estudiar y no te dediques a hacer un trabajo de investigación. Pero es que la investigación, cuando un médico residente se da cuenta que está encontrando cosas que le pueden resolver dudas, pues por ejemplo, nosotros ahora hemos mandado a publicar la adecuación del TAC en los niños con riesgo intermedio, que hemos encontrado agujeros muy importantes, ¿no? Igual luego nos cuesta publicarlo, pero joder, el trabajo que han hecho los médicos residentes ha sido extraordinario. Otro artículo, el que nos acaban de rechazar, rechazado, pero rechazado, bien rechazado. Hemos empezado a utilizar ibuprofeno intravenoso y su seguridad, pues más de 200 chavales recogidos nos lo han rechazado, con comentarios que no son malos, pero están rechazados. Pero oye, el ímpetu de los residentes, diciendo, joder, porque se lo creen, es que se lo creen. Claro, están haciendo la investigación y dicen, joder, pues esto es bueno. Entonces, yo creo que si creas un clima, ellos van aprendiendo además, pues se dan cuenta de que la forma que tenían ellos de hacer la investigación al principio cambia totalmente. Entonces, bueno, pues son pues muchas horas de trabajo en realidad, pero también digo que cuando estás con los médicos residentes tienes una gran ventaja, que no estás hablando de la jubilación y de que te duele el tobillo o te duele la cadera o te duele la cabeza, porque los residentes van imparables. Entonces, yo la ventaja una de las ventajas que veo en nuestro trabajo es que estás con médicos internos residentes, que están empezando su carrera profesional y que son imparables. Entonces, pues eso también te transmite una alegría y otras sensaciones que ya sé que no son tangibles, pero son muy importantes para hacer el trabajo bien hecho. Yo creo que sí. Entonces, no cuesta. Por lo menos la experiencia que tenemos nosotros es que no cuesta. Es más, los residentes piden más. Termina un trabajo y podemos hacer otro. Y a veces dices que no puedo, no me da la cabeza. Y esa es la experiencia que tengo. No sé si hay alguna otra duda que alguien quiera aprovechar para plantear a Santi. Yo la gente que quiera, por escrito, lo que quiera. Como si dice uno, yo estaba pensando hacer no sé qué, porque hay veces que te digan esas preguntas también. Yo no tengo ningún problema. Yo me mandáis y yo contesto lo que me preguntéis. Santi, yo tengo una duda personal, ya aprovecho. ¿Cuál es a veces, o sea, cuál es el germen de la línea de investigación? Vosotros os has comentado antes que hay una cierta dirección, sobre todo porque tiene que haber un poco de organización, pero ¿puede un residente, por ejemplo, detectar algún tipo de Sí, procedimiento que a lo mejor piense que hay alguna mejora sin ahí? duda. Sí, sí, sin duda. Nosotros, por ejemplo, esa es muy buena pregunta. Nosotros tenemos registros abiertos en urgencias, ¿no? De tóxicos, del lactante febril, del paciente oncológico, del paciente crítico. Entonces, los registros que están abiertos, que yo solo los copié de los registros que tienen algunos hospitales americanos como Boston, que tienen unos registros brutales, ¿no? Entonces yo cada cierto tiempo cuando estoy con los residentes les digo, ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis notado? Y de ahí salen publicaciones. Pues dicen, joder, lo que nos ha llamado la atención es que en los niños que no sé qué, no sé cuál me van a dar. O por ejemplo, en tóxicos. Oye, nos está llamando la atención que el boom, o sea, la cantidad de niños que estamos metiendo intoxicados por la vitamina D que dan los padres a los niños. Y dices, oye, vamos a mirarlo. Claro, de la misma forma que cuando estás trabajando, yo siempre digo a los residentes, yo el día 2 creo que esté en una charla de comunicación con ellos. Y les voy a decir, para mí lo más importante de un médico residente es que se atreva a llevarme la contraria. Es decir, cuando esté delante de un paciente, que si piensa lo contrario me lo diga, porque va a ser bueno para el paciente. Y de la misma forma también es muy importante que si dice, pues le digo, pues hay que pedir una placa a este niño. Y te dice, ¿por qué? Y dice, ay, joder", pues es verdad. Pues claro que pues, bueno, las ideas no deben ser en absoluto, las ideas deben ser de la gente que está viendo pacientes. Para mí eso está muy claro. En pediatría de urgencias es de la gente y de los médicos jóvenes sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y los grupos control, muchas veces entiendo que será el procedimiento que hay estandarizado y luego ya el grupo que tenéis digamos, de ensayo es el que cambian las condiciones. Espera, perdón, que no te he entendido. ¿Cómo quieres Sí, decir? cuando hacéis el diseño experimental y tenéis el grupo control, entiendo que es el grupo que sigue las recomendaciones que estaban estandarizadas y ya el que sigue el cambio. Eso depende del estudio que hagas. Esos son estudios muy complicados, pero claro, pues sí, efectivamente, a veces pues puedes hacer un estudio de ese estilo, cuando esos son muy difíciles de hacer. Cuando te haces un grupo, que haces una intervención y tienes un grupo control. En urgencias más veces se suele hacer un grupo antes y después, para que no sea tan complicado hacerlo. Pero sí, es que eso depende. Eso, hay veces, vamos a ver, los estudios randomizados, aleatorizados y todo esto
prospectivos, esos son teóricamente los más potentes, pero hay veces que un estudio retrospectivo, si está bien hecho, tiene unas ventajas brutales sobre un prospectivo y a veces puede ser más válido. Entonces, por eso, antes de empezar nada, yo me acuerdo cuando hicimos estudios de tóxicos a nivel internacional, que dijo un pediatra muy bueno neozelandés, dice, pues esto podría ser un retrospectivo. Y no se hizo retrospectivo porque había hospitales que no tenían registros bien hechos, pero si no habría sido un estudio muy bueno y mucho más fácil que hacerlo en prospectivo. Veo ahí una pregunta también muy buena. ¿Hospitales pequeños qué posibilidades de investigación ve usted? Las mismas. Sí. ¿Sabe por qué? Porque uno se puede meter en redes. Un hospital pequeño no puede tener la fuerza de la masa crítica que tenemos nosotros. No puede. Entonces, un hospital pequeño puede limitarse a llevar a un congreso, por ejemplo, una comunicación con un caso clínico, porque a veces es lo que te piden en tu hospital para poder ir a un congreso, y yo lo entiendo, porque dices que quiero ir al congreso porque es muy importante para la información, pero eso rara vez cambia la medicina. Pero si uno se mete en una red de investigación, el que gana el proyecto de investigación es el que tiene la mejor idea. No es el hospital más grande. Y en la red española, por ejemplo, ha habido hospitales que no son muy grandes, que han llevado buenos proyectos de investigación, han ganado y luego ojo, pues han tenido a su servicio los hospitales más potentes. Entonces nosotros a veces dirigimos investigación y otras veces lo que hacemos es colaborar. Entonces un hospital pequeño lo que tiene que hacer es atreverse primero a meterse en una red de investigación y luego, después de estar en una red de investigación colaborando, decir, joder, pues si hemos hecho este estudio, ¿por qué no nos vamos a atrever nosotros a dirigir otro? Claro, y es así. Y entonces, de repente, pues uno se presenta, al principio pierde y un día gana. Y gana y dice, anda. Y de repente le empiezan a llegar datos de hospitales más grandes. Y dice, ya, pero es que eso pasa en Estados Unidos también. El hospital de Nate Cooperman no era el más grande ni de largo de Estados Unidos, el de Sacramento, vamos, Davis, en absoluto. Y en cambio ha hecho investigación como un animal, es un animal de la investigación, Nate Cooperman. Entonces ese es el ejemplo a seguir. Santi, te puedo hacer una última pregunta. Sí, sí, sí. Con todo el tema de la inteligencia artificial que hay ahora y los usos del Big Data, ¿tenéis en el hospital alguna unidad de informática especializada en estas cuestiones o lo habéis implementado en algún estudio o todavía? No, pero te digo lo que vamos a hacer. Eh, según presente una tesis doctoral, una pediatra del servicio este jueves, es la que se va a encargar de meter la inteligencia artificial, porque hay que meterla. No por mí, porque a mí ya no me va a tocar, pero con la inteligencia artificial hay que trabajar. Entonces, la inteligencia artificial hay cosas que sin duda ninguna, ahorran muchísimo trabajo, pero infinito trabajo. Pero hay otras cosas en las cuales hay que ser cauto también. Entonces hay que meterlo. Hay hospitales americanos que lo están metiendo ya. Y la inteligencia artificial, si tenemos un servicio específico o no, pero sí vamos a tener una responsable específica a partir de este jueves. Eso es así. Y vamos a decir que piense, que mire cómo se ha hecho en otros sitios y cómo vamos a poder articular, meter la inteligencia artificial en la investigación, en la formación y en la asistencia a los pacientes. Eso hay que hacerlo, es un reto, hay que hacerlo, y tenemos que hacerlo de forma controlada, pues si no nos va a controlar ella a nosotros y eso no puede ser. Muy bien, veo que hay alguna persona que se ha incorporado más tarde. Ya sabéis que sois alumnos del máster en urgencias pediátricas, la vais a tener disponible. Y los que no, los que estáis registrados, os mandaremos en cualquier caso a la finalización de esta ponencia, lo prepararemos en los próximos días, un enlace para que podáis visualizar esta clase hasta por lo menos que tenga lugar la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces la vais a poder revisitar y podéis ver los minutos que os hayáis perdido, o sea que en ese sentido estad tranquilos porque podréis aprovecharla de nuevo. Así que, bueno, pues Santi, no sé si hay alguna otra, un último comentario, si no, yo creo que lo No, podemos yo dar por... que la gente se anime y ya está, y que nadie tenga miedo a meter la pata, que todos metemos la pata muchas veces, que sea ánimo y hay que lanzarse con esto. Muy bien, pues nada, aprovecho para desearos buenas tardes a todos. Muchas gracias, Santi, por supuesto, por tu tiempo y por la ponencia que ha estado muy entretenida. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, feliz verano. Hasta luego.